Le he titulado a este mensaje Paso a Paso. Paso a paso. Te invito a que abramos nuestra Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice así la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le llama a Abraham y le dice que se vaya de su tierra, que se vaya de su parentela, pero le dice a una tierra que te mostraré. No le dice dónde. Allí en Hebreos capítulo 11, que tenemos ahí esa hermosa lista de los héroes de la fe, en Hebreos 11:8 ahí nos confirma justamente esto que estamos diciendo. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, ¿cómo? Sin saber a dónde iba. ¡Wow! A cualquiera de nosotros una experiencia así nos hubiera ocasionado, generado un gran conflicto, ¿no? El no saber a dónde tenemos que ir. Siempre estamos nosotros... cuando Dios nos pide algo, es como que parece que siempre estamos queriendo que Dios nos dé la mayor información posible, ¿no? Pero me he dado cuenta que en el camino del Espíritu, Dios nos lleva paso a paso. Cuando nosotros tenemos más datos de aquellas cosas que tenemos que hacer, ese deseo de querer saber más es la manifestación de el deseo que hay en nuestro corazón de encontrar seguridad incluso en nosotros mismos. Cuando más datos tenemos, más seguros nos sentimos en nosotros mismos. El problema es que cuando más datos tenemos más posibilidad de calcular, de razonar, de especular, de opinar. Pero la vida de fe es una vida simple, es una vida sencilla, y el Señor, para que nosotros andemos en esa vida de fe que Él quiere, nos lleva poco a poco. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado: el Señor nos lleva poco a poco, paso a paso. Aleluya. ¿Y sabes por qué? Porque de esta manera el Señor nos lleva a obedecerle de una forma especial. Cuando hay pocos datos y hay una palabra del Señor, no hay tanto lugar para poner lo nuestro. Allí es donde se tiene que poner de manifiesto la obediencia, que en definitiva eso es justamente lo que Dios quiere en nuestras vidas. Tú sabes que el gran problema que tuvo el rey Saúl fue justamente eso, porque Dios le decía lo que tenía que hacer y él enseguida encendía, por decirlo de alguna manera, ¿no? A veces tenemos nosotros, alguien decía, me parece que el pastor Radamés decía, el problema que a veces nosotros tenemos, que tenemos un aparatito escondido en alguna parte de nuestra vida, y que ese aparatito se llama el opinador, ¿no? Y a veces casi siempre es como que lo tenemos encendido, ¿no? Frente a cada cosa, frente a cada situación, encendemos el opinador y ya empezamos a opinar,
empezamos a añadirle a veces nuestros razonamientos, nuestros pensamientos, aquellas cosas que el Señor nos indica o nos manda para hacer. En el caso de Saúl eso fue algo exagerado. Dios le decía algo a Saúl y Saúl enseguida daba vuelta a la cosa y al final lo terminaba haciendo a su manera, no a la manera de Dios, sino a su propia manera, de acuerdo a su propio criterio. O sea, al final él decía y estaba creído que obedecía a Dios, pero Dios se lo tomaba por desobediencia. ¿Por qué? Porque él tomaba lo que Dios le mandaba hacer, lo razonaba, lo acomodaba y al final hacía como a él le parecía. Y entonces allí vemos cómo Dios a Saúl lo tuvo que desechar porque dejó de ser útiles en las manos de Dios. Cuando más le obedecemos sin preguntar, más confiable nos hacemos en las manos de Dios. Amén. Al final, la vida de fe podemos decir que es, ¿cómo? Paso a paso. Aleluya. Es caminar por el camino que se nos ha trazado como viendo al invisible. Fijaos ahí en Hebreos, en esa lista de los héroes de la fe, se nos habla de Moisés, que dice que Moisés al final iba como mirando al invisible. Y eso es dependencia. No debemos guiarnos por nuestra vista calculadora ni por nuestros razonamientos. Dios quiere que nosotros caminemos con nuestra mirada puesta en el Señor. Siempre puesta en el Señor. Y yo quisiera, hermanos, que podamos ver juntos esta experiencia que Abraham tiene cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, su hijo, y podemos ver cómo Dios en toda esta situación, cómo le guía paso a paso, y vamos a ver un aspecto de la fe que a mí me ha ministrado mucho y que yo cuando lo escuchaba hace un ratito al pastor hablar, digo, ya me va a quitar el sermón el pastor, ya me está quitando el sermón hablando ahí acerca de la fe, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo. Génesis, capítulo 22, versículo 1 al 14. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí vemos una vez más que Dios a Abraham le da muy pocos datos. Vete a la tierra de Moriah y ofrece a Isaac, dice, en el monte que yo te diré. O sea, no le dice ni en qué monte. O sea, es como que dice, vete a la tierra de Moriah y yo ya te mostraré cuando llegues ¿dónde? ¿Cómo es la cosa? Paso a paso, ¿sí? En el monte que yo te diré. ¿Y cuándo le dirá? Cuando llegue al lugar. Ahora, hermanos, con este pedido que Dios le hace a Abraham, yo me imagino la noche que Abraham habrá pasado. Una noche, por decirlo, de terror, ¿no? La cantidad de preguntas que habrá tenido en su cabeza. Yo quisiera que veamos así rápidamente algunas de las dudas que a Abraham le pudo haber generado este pedido que Dios hace, aunque él no se toma demasiado tiempo porque vemos el corazón que tenía Abraham, que Dios le pide esto y ya al día siguiente se pone mano a la obra. Pero
le tocó pasar toda la noche. Y yo me imagino que no habrá dormido en toda la noche, ¿no? Qué conflicto, cuántas cosas pasarían por su cabeza, por su mente. Yo apunté 3 cosas aquí que me parece principales que tienen que haber pasado por la cabeza de Abraham. En primer lugar, y creo que este sería el conflicto más grande que tenía Abraham, es ese conflicto entre el amor paternal y la obediencia a Dios. Él amaba a ese hijo, ya ocupaba un lugar en su corazón. Yo casi siempre cuando hablo de esto me hago la idea, ¿no? Por la gran diferencia de edad que tenía Abraham con su hijo, que Abraham ya era más que padre, era abuelo de Isaac, ¿no? Porque yo entiendo que en la vida nosotros vamos quemando etapas, ¿no? De acuerdo a las edades que tenemos. Hay una edad para ser padres y hay otra edad donde ya uno en lugar de ser padre, ya es abuelo, ¿sí? Y por eso es que yo a veces me preocupo con aquellas personas que pasan demasiado tiempo en casarse, cosa que pasa muy normal aquí en España, ¿no? A veces hay gente que se casa demasiado mayor, porque quieren tener todo preparado, y ya cuando se casan con edad casi de abuelo. Entonces crían a los hijos, los crían no como padres, sino los crían como abuelos. Y hay algo que siempre decimos nosotros, los que somos abuelos, los padres están para corregir y para disciplinar, los abuelos estamos más ¿para qué? Para malcriar está mal dicho, ¿no? Pero es verdad, hay cosas que ya vemos en nuestros nietos, sí, los corregimos, pero la mayor cantidad de corrección, por supuesto, se la dejamos a los padres, ¿no? Es como que los abuelos ya miramos a los niños de otra manera, ¿no? Y la verdad que son hermosos los nietos, hermosos. Yo me pongo muy contento cuando vienen a casa y a veces me pongo más contento cuando se van. Aleluya. No se han ido a la escuelita dominical, ¿no? Mis 2 nietos que tengo por ahí. Sí. Aleluya. Pero bueno, ¿qué pasaba con Abraham? Abraham había, ese hijo había llegado a ocupar un lugar en el corazón de Abraham, que era el lugar que tiene que ocuparlo Dios. Tú sabes que el primer mandamiento que Dios, que tenemos en su palabra es, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿sí? Ese es el primer mandamiento, es la base de nuestra vida, es que Dios tiene que ser lo primero, a Dios lo tenemos que amar por sobre todas las cosas, y en el caso de Abraham es ese amor a Dios, que él se lo venía tributando, es como que entra ahí en conflicto con el amor de Dios. Y en este pedido que Dios le hace, yo creo que es como que Dios a través de esto le quiere hablar a Abraham para que él ponga las cosas en orden en su corazón. Pero lo cierto es que Abraham durante la noche, me imagino, tuvo ese conflicto, pero enseguida él, por supuesto, pesaba el que tenía que obedecer a Dios. Y en eso demuestra que él amaba a Dios de verdad y se dispone a obedecer al Señor. Así que ese sería el primer conflicto y creo que era el conflicto principal que tenía Abraham. En segundo lugar, claro, le parecería a Abraham extraña esa petición de parte de Dios, porque ya sabéis que Dios nunca estuvo de acuerdo con el concepto pagano de sacrificar personas
hacia los dioses, ¿no? Así que Dios siempre estuvo en contra de los sacrificios humanos para los dioses y por supuesto mucho menos para Él, ¿no? Y en tercer lugar, el pedido también era contrario a la promesa que Dios le había dado. Dios le había dicho que en Isaac le iba a ser llamada descendencia. Dios le dijo que le iba a dar una descendencia que iba a ser grande, que no se podía ni contar. Y en Isaac se le iba a llamar la descendencia. Isaac era su descendiente. Lo había esperado tantos años, así que es como que Abraham dijo, bueno, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero esto Dios me ha prometido, ¿no? Y ahí está. Pero bueno, la orden de Dios, desde todo punto de vista, no tenía ni pies ni cabeza. Era una tremenda locura. Y aquí yo te quiero dejar un pensamiento, sería bueno que te lo apuntes. La fe no se detiene a mirar la circunstancia, sino que fija su mirada en Dios solamente. Aleluya. Puedes ponerlo en tu Facebook si quieres. La vuelvo a repetir. La fe no se detiene a mirar las circunstancias y las consecuencias, sino fija su mirada en Dios tan solamente. Aleluya. Versículo 3, seguimos leyendo y dice, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ahí es donde Dios le muestra el lugar. Ahí arriba. Ahí arriba no vas a tener que sacrificar. Aquí vemos la rapidez de Abraham, y esto es importante, la rapidez de Abraham de obedecer al Señor. Al día siguiente, ya él se levantó temprano y se puso en marcha para cumplir la palabra del Señor. Yo creo, hermanos, que Dios siempre de nosotros, cuando nos pide algo o cuando nos da alguna orden, Dios reclama una acción rápida, una acción pronta. Cuando más nos demoramos en obedecer, hay más lugar para los pensamientos y para las dudas. Aquí vemos una vez más el paso a paso. Recién al tercer día de camino, cuando ya está llegando al lugar, es como que recién allí el Señor le muestra el lugar donde iba a ser el sacrificio. Versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En esta conversación que tiene Abraham con su hijo, ¿él le miente? ¿Le miente a Isaac, su hijo? Dios se proveerá de cordero. ¿Él estaba pensando que al final Dios le proveería el cordero? Yo creo, hermanos, que él estaba resuelto a hacerlo. Iba a hacerlo y después vemos la acción que él tiene. Estaba resuelto a hacerlo, pero a la vez tenía la esperanza de que Dios no lo permitiría. Y sabes una cosa, yo aquí veo una actitud de humildad. Y Dios a través de este mensaje me reveló
no me lo dijo así, pero lo veo así, que la fe es prima hermana de la humildad. Yo creo que Abraham tenía aquí fe, pero con una actitud de humillación y de quebranto. A mí automáticamente cuando estaba estudiando este pasaje es como que Dios me llevó rápidamente a dos situaciones que le toca vivir al pueblo de Israel cuando estaba frente a sus enemigos, en dos momentos diferentes. Por ejemplo, vamos a verlo los dos así rápidamente para ilustrar esto. El primero es el caso de Israel cuando son enviados, recordad, ¿no?, los espías a reconocer la tierra. Son enviados 12 espías. Los 12 espías ven la tierra prometida y los 12 ven exactamente lo mismo. ¿Sí? Vieron que la tierra era buena, que la tierra era una tierra, como se decía, una tierra que fluye leche y miel. Sus frutos eran tremendamente grandes, gigantescos. Pero también vieron a los hijos de Aná, que eran unos gigantes. ¿Sí? Entonces, 10, al ver los hijos de Aná, que eran los hijos de gigantes, estos se atemorizaron, tuvieron miedo, tuvieron temor y ellos dijeron, no podemos ir a conquistar la tierra porque estos nos ven a nosotros, otro pasaje lo comenta, estos nos ven a nosotros como si fuéramos langostas. Pero sin embargo el testimonio de Josué y de Caleb fue un testimonio diferente, y acá es donde quiero subrayar este ingrediente que yo veo en alguien que tiene fe en el Señor. Por ejemplo, Números 14, 7 al 8, vamos a leerlo. Número 14, 7 al 8. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y aquí viene el asunto. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Aquí vemos, hermanos, una actitud tremenda de dependencia, de humildad, pero a la vez de fe en el Señor. Dice, si el Señor se agradare de nosotros, nos llevará y nos la entregará. Aleluya, qué hermoso, ¿verdad? Estar ahí, vamos a conquistar, pero dice, no es que dice, vamos ahí, nos vamos a... No, van con esa fe, pero esa fe cauta, esa fe que sí es dependiente del Señor, pero a la vez tiene un ingrediente de humildad. Dice, si el Señor se agradare de nosotros, la vamos a conquistar, nos la va a entregar. Después, aleluya, si es para el Señor, le damos un fuerte aplauso. Amén. Gloria a Dios. Ahora, después, por supuesto, para convencerlo, porque estaban todos que no querían. Entonces al final ellos dicen, pero no confíen, al final nos lo vamos a comer como pan. Esa era la fe que tenía Josué y Caleb. Y le dicen esto al final un poco para querer convencer a los incrédulos. Pero ellos tenían esa fe, puedo decir, cargada de humildad, de dependencia. No era una fe triunfalista. Y el segundo caso que te quiero mostrar, lo vemos ahí también rápido. Dice, lo vemos cuando Israel estaba también en conflicto con los filisteos y Jonatán, el hijo del rey Saúl, y su paje de armas van hacia un destacamento, guarnición de los filisteos, pero iban ellos los dos solos. Ustedes saben que en este conflicto en otra parte estaba Saúl
digamos, con todo el ejército y estaban muertos de miedo, estaban temerosos de sus enemigos, pero sin decirle nada a Saúl, Jonatán con su paje de arma, se van por la ladera de una montaña y se van a una de las guarniciones de los filisteos, y entonces se van, y era muy importante si ellos podían hacer algo, pero eran ellos dos nada más, y aquello era toda una guarnición. Entonces, fijaos lo que dice acá. También quiero subrayar lo que dice Jonatán, algo cargado de fe, pero esa fe dependiente, humilde, ¿sí? Primera de Samuel 14:6, dice así la palabra. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Y fijaos, acá viene: quizás haga algo Jehová por nosotros. Wow. Porque no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Aleluya. Y miren lo que le contesta el paje de armas. El paje de armas también estaba en el mismo espíritu, ¿sí? Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Wow. Aquí estoy a lo que haga falta. Qué paje de armas, ¿no? Aleluya. Aquí lo vemos a Jonatán, hermanos, poniendo toda su confianza en el Señor. Diciendo, claro, eso lo podemos tomar como duda, ¿no? Pero fijaos, yo entiendo que es una fe cargada de humildad. Dice, quizás haga algo el Señor por nosotros. Porque no es difícil para el Señor salvar con mucho o con pocos. Ellos eran dos nada más. Pero estaban creyendo que el Señor, si Él quería, les iba a bendecir, les iba a prosperar. Y bueno, y la verdad es lo que pasó. Después ellos entraron allí, entró una confusión entre los filisteos, empezaron a matar entre ellos. Pensaba que era todo el ejército que venían y eran ellos dos solos nada más. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama fe. Ahora, el que está esperando que todo sea naturalmente factible, que todo sea naturalmente razonable, al final nunca harán nada ni hacen nada para Dios. Saúl con 600 hombres en otro lugar estaba paralizado, con temor. Pero Jonatán, a espalda de su padre, activa con su escudero y se pone en movimiento confiando y esperando que Dios le ayudará. Y la verdad que no fue defraudado por el Señor. El Señor lo apoyó, lo respaldó de una forma tremenda. Y después, como consecuencia de eso, al ver el lío que se estaba armando, Saúl, su padre, con los 600 hombres, al final fueron también a pelear. Pero analizando un poquito antes, era tanto el miedo que tenían los israelitas que dice que se iban escondiendo por las cuevas todos. Pero ahora, después de la actitud de Jonatán con su paje de armas, se moviliza todo el ejército de Saúl y todos los que estaban escondidos en la cueva empezaron a salir. Y allí fueron y tuvo una gran victoria el pueblo de Israel sobre los filisteos. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Sabes que gente como Jonatán y como su paje de arma, Dios está buscando en su reino, que se animen a creer al Señor para poder hacer su obra? Aleluya. Aleluya. Puedes decirle, cuenta conmigo, Señor. Yo quiero confiar y creer en ti de esta manera. Aleluya. Aquí vemos a Jonatán, por un lado, quizás haga algo Dios por nosotros. A Josué y Caleb, si el Señor se agradare de nosotros. Volviendo a Abraham, ¿qué diría Abraham? Yo entiendo que Abraham diría, si el Señor quiere nos proveerá de cordero.
estaba dispuesto a hacerlo, pero a la vez, Señor, si tú quieres. En todos estos casos, hermanos, yo veo que la fe no es una actitud fanfarrona y desafiante como muchos actúan en nombre de la fe. Cuando la gran mayoría de las personas que hablan de la fe, siempre se habla de esa fe triunfalista, como nos lo decía el pastor aquí, ¿no? Y algunos que se la pasan más tiempo hablando de lo que tienes que hacer con la fe, y bueno, o decláralo y vale y da. Yo no digo que a veces no haya que declarar cosas, pero lo que estoy viendo a veces con el espíritu en que se actúa cuando se habla de la fe. Y yo creo, hermanos, por lo menos en esta mañana yo sentía que la palabra que el Señor tenía para nosotros era justamente esto, apelar en nuestros corazones esa fe llena de confianza en el Señor, pero de dependencia. Creyendo que si le honramos, que si le agradecemos, Él es lo que estamos haciendo, a través de los cultos, a través de la adoración. Toda esta semana en la programación de las fiestas ha sido con esa actitud de querer agradar y de querer honrar al Señor. Aleluya. Estamos esperando en el Señor, confiando que Él, aleluya, al final Él va a actuar, al final Él va a traer lo que realmente necesitamos para Radio y Televisión Vida. ¿Puedes creerlo? Amén. Podríamos decir, si el Señor se agradare de nosotros, Él podrá actuar. Aleluya. Gloria a Dios. Así que te animo a que tengas esa fe cargada de dependencia y de humildad en el Señor. El pastor nos decía, todavía nos queda hoy, nos queda mañana. No sabemos lo que puede llegar a pasar. Recogiendo este espíritu de fe, podemos decir, Señor, si tú quieres, si a ti te agradas, Señor, tú traerás todo lo que necesitamos. Aleluya, gloria a Dios. Seguimos leyendo, el versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Aquí podemos ver, hermanos, cómo Dios lo lleva a Abraham hasta el límite de la situación. Fijaos, edificó el altar, ató a Isaac su hijo y lo puso sobre la leña en el altar. Ahora, esto no debe haber sido fácil, porque no se sabe la edad que tenía Isaac en ese tiempo. Casi siempre cuando hablamos de esto pensamos que era quizás un niño pequeño, pero según los historiadores dice que estamos hablando de un muchacho entre 19 y 25 años, dicen algunos. Así que era ya, vamos a decir así, un joven con todas las letras. Jamás hubiera podido Abraham, por las fuerzas, haber intentado subir a Isaac a ese altar. ¿Te imaginas un joven de 19 o 25 años con un viejo de más de 100 años? ¿Puede hacer algo? Seguro que nada, ¿verdad?
Esto nos habla bien de Isaac, un joven obediente, sujeto a su padre hasta la muerte. Yo no sé lo que hablarían, qué le diría Abraham. Ahí la Biblia no nos da datos, simplemente nos dice lo que pasa, pero esa situación tiene que haber sido una situación por demás difícil, pero al final, si nos ponemos a querer analizar en profundidad, yo creo que Isaac aquí nos habla de un joven realmente con el mismo corazón que su padre, ¿no? Queriendo honrar, queriendo agradar a Dios en lo que hicieron. Incluso hasta él estuvo dispuesto a, bueno, si me tienes que sacrificar, aquí estoy listo. Wow. Qué desafío, ¿no? El ser un buen hijo. Claro, te voy a decir, pero este no era un buen padre si lo quiere matar, ¿no? Que eso se podría también razonar. Pero aquí lo vemos a Isaac, un ejemplo de un joven entregado, un joven rendido, un joven respetuoso de su padre, un joven amante, temeroso de Dios. Y vemos que en esta empresa, aquí vemos otra vez el paso a paso, se hemos llevado paso a paso en esta situación, hasta una situación límite. Fijaos que no lo dice ni cuando él tiene el cuchillo aquí abajo, sino que dice que él ya está Isaac en el altar, atado, ya puesto arriba de la leña. Y no es que empuñó el cuchillo, no, ya estaba listo. Así que en realidad, en su corazón Abraham ya lo había hecho. Ya lo estaba haciendo. Dice que cuando levanta él su mano para clavarle el cuchillo, el ángel de Jehová le dice: alto, no lo hagas. Ya conozco que me temes. Wow, y a mí esto me ministra, hermanos, cómo vemos que Dios a veces nos lleva hasta el límite. Hasta el límite. Y cuando vieron que estaban dispuestos ya a hacerlo, ahí Dios lo para, lo frena. No extiendas tu mano sobre el muchacho, y le muestra el carnero que estaba trabado en el zarzal. Aleluya. La fe no entiende de razonamientos y especulaciones, es sencilla, y para andar en ella Dios te guía paso a paso. Te lo vuelvo a repetir, si lo quieres apuntar, así lo tienes. Aleluya. La fe no entiende de razonamientos y especulaciones, es sencilla, y para andar en ella Dios te guía paso a paso. Aleluya. Esta semana, hermanos, Dios me ministró a través de un devocional que escribí. Y mientras estábamos aquí orando el sábado a la mañana, en ese tiempo de búsqueda del Señor, es como que el Señor me lo hizo recordar y me estuvo ministrando a través de esta palabra. Este devocional lo hice basándome en un versículo en Efesios capítulo 4, versículo 30, que dice, un pasaje muy conocido para todos nosotros, pero que es tremendo. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. Ahora, todos los que hemos nacido de nuevo, ha sido por obra y gracia del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos aquellos que somos hijos de Dios, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, y por lo tanto, lo que Dios desea
es que nosotros le tengamos en cuenta en nuestra vida, que contemos con Él, que le demos lugar, que nos dejemos ser guiados por Él. Pero fijaos lo que dice aquí el pasaje: no contristéis al Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿qué sería contristar? Es no darle lugar en nuestras vidas y hacer cosas que le desagradan. Por ejemplo, si analizamos ese pasaje un poquito allí a lo largo, vemos un montón de manifestaciones que son contrarias al Espíritu, que si lo hacemos estamos contristando al Espíritu, que son, por ejemplo, se nos dice el enojo, la gritería, la maledicencia, la amargura, etc. Pero el Señor me revelaba otra forma, otra manera que hay en que nosotros podamos contristar al Espíritu. Y es lo que el Señor me ministraba a mí cuando estábamos aquí en la oración este sábado pasado. Es como que el Señor me hacía ver, yo también me concristo con aquellos que son indiferentes a mí. Hay una cosa que creo que es muy normal y muy común, que quizás nos pasa. Todos aquellos que somos hijos de Dios tenemos el Espíritu de Dios y muchas veces nos olvidamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y muchas veces no le tenemos en cuenta. La gran mayoría de las veces parece que nos acordamos que tenemos el Espíritu Santo cuando tenemos alguna necesidad o cuando queremos en algo muy concreto. Ay, Espíritu Santo, ayúdanos, ¿no? Y el Señor a mí es como que me reprendía y me hacía notar esos momentos en que yo soy indiferente al Espíritu. Esos momentos en que me conduzco en muchas cosas y no tengo en cuenta al Espíritu. Dicho en otras palabras, muchas veces nos contristamos al Espíritu como decimos vulgarmente, cuando lo matamos con la indiferencia. ¿Verdad que es feo cuando te matan con la indiferencia? ¿Sí? Tú te pones contento cuando alguien viene y te saluda y todo eso, pero cuando alguien pasa y ni te mira, que eso nos pasa un poquito a los que ya somos, a los que estamos peinando canas. Yo recuerdo que en otras épocas yo aparecía en algún lugar y enseguida a todo el mundo, pero ahora, claro, como ya soy un viejito, veo que hay gente que pasa al lado mío y ni la hora. Especialmente los más jóvenes, ¿eh? Pero yo digo, qué barbaridad, que soy invisible. Y a veces de verdad, a algunos lo tengo que decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pero es que pasan por el lado mío y ni me dan la hora. Y la verdad que me siento mal. ¿Sí? Cualquiera nos pasa eso, ¿verdad? Si alguien pasa de ti, ni siquiera te mira, ni sabes que estás ahí. Y yo me doy cuenta que muchas veces me pasa que parece que soy invisible. ¿Será que ya y eso que no estoy delgado? ¿Soy invisible? Parece que nadie se dio cuenta que estoy. Pero dejando de lado la broma, es un poco lo que nos pasa con el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros somos indiferentes a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. El Señor quiere, queridos hermanos, que nosotros seamos conscientes en nuestras vidas que el Espíritu Santo está en nosotros. Se nos ha sido dado, dice aquí el versículo que hemos leído, se nos ha sido dado, para nosotros es como un sello, como una marca que tenemos, que nos da, como por decirlo de alguna manera, la garantía de que somos hijos de Dios, y esa marca y ese sello nos servirá para el día de nuestra redención. Y eso no nos lo quita nadie, lo tenemos, es una marca que tenemos, pero el Señor, el Espíritu Santo no solamente quiere ser una marca en nosotros. El Espíritu Santo quiere estar activo en nuestras vidas. Aleluya. El Señor nos quiere guiar paso a paso. Aleluya. Qué importante, hermanos, es que andemos por la fe. La vida de los hijos de Dios es
caminar por fe. Debemos andar de fe en fe. Si andamos de fe en fe, vamos a andar de gloria en gloria. Andar de fe en fe, vamos a andar paso a paso, escuchando la voz del Espíritu Santo, guiándonos en todas las cosas. Aleluya. Amén. Hay un llamado del Señor, queridos hermanos, a que le demos lugar que tiene que tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y quisiera pedir a los músicos si pueden ayudarme un poquito, y vamos terminando. El Espíritu Santo, el Señor, el que el Señor nos ha dado, Él quiere que le demos lugar en nuestra vida. Tú sabes que el Espíritu Santo es tan respetuoso, tan respetuoso. Una de las características principales que el Espíritu Santo es que Él es respeto. Él no, si no le damos lugar, Él se queda allí. Si no contamos con Él, Él se queda allí. Pero si le damos lugar, Él va a actuar. Si le damos lugar, Él va a empezar a obrar. Si le damos lugar, Él va a empezar a moverse. Si le damos lugar, Él va a empezar a actuar en nuestra vida. Y Él quiere que todos nosotros seamos hombres y mujeres de fe. Y andar por fe, te recuerdo, es no tener muchos datos. Es tener un corazón obediente. No le pidas al Señor que te explique muchas cosas y que te dé muchos datos. No, si ya hay algo que el Señor te está indicando, ponte en marcha. En la medida que te pongas en marcha, paso a paso, el Señor va a activar todo lo que tiene para tu vida. Aleluya. Y concluyendo, hermanos, hemos tenido 2 semanas de fiestas en Radio y Televisión Vida. Y el Señor nos ha hablado mucho de la fe, ¿verdad, pastor? Ahí estábamos con esa lista de los hombres de fe. Estuvimos meditando, reflexionando, sintiendo cómo el Señor quiere que le honremos, cómo el Señor quiere que le adoremos, cómo el Señor quiere que le agrademos con estas fiestas. Y yo creo que le hemos estado honrando al Señor, le hemos estado agradando. Aleluya. Y estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho. Amén. Estamos agradecidos por toda la provisión que Él ha traído y sobre aquellas cosas que nos faltan. Esperamos en el Señor. Si el Señor quiere, recibiremos toda la provisión. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Urrabasaya, talla. Te doy gracias, Padre querido, por esta oportunidad que me has dado, Dios mío, de compartir esta palabra que tú ponías en mi corazón. Sé que es una palabra sencilla, pero una palabra que tú quieres, Señor, activar en nuestros corazones. Tú quieres que seamos hombres y mujeres que tengamos un corazón para ti, Señor. Un corazón que por encima de las situaciones, por encima de las circunstancias, te honremos y vivamos para ti, vivamos para tu honra, vivamos para tu gloria, más allá de las situaciones, más allá de las circunstancias, más allá de que si nos das o no nos das, Señor, así como Abraham, que si en algún momento Abraham se había despistado un poquito, dando más importancia a otras cosas que a ti, lo vemos enseguida rectificando, un hombre con un corazón para ti, Señor, y que pudo sembrar en su hijo también un corazón para ti. Así también nosotros queremos tener un corazón para ti, queremos vivir para ti, para tu gloria, y que se active en favor de tu pueblo todo lo que tú tienes preparado en este tiempo.
Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya.